buenas tardes. Mi nombre es Diego Pereira y hoy les vengo a exponer sobre el método Kaltenburg. Para introducir en el tema, primero hagamos una pequeña definición de qué es y quién fue su creador. Este método, el método Kaltenburg, se define como una técnica de terapia manual especializada o encargada de la movilización pasiva de las estructuras articulares por medio de lo que se denomina el juego articular y el plano de tratamiento. Fue creada por Freddy Kaltenburg en 1952 y en conjunto a otros compañeros en su investigación a mediados de 1972. Cabe destacar que estos conceptos utilizados anteriormente, juego articular y plan de tratamiento, fueron utilizados, diseñados, creados o actualizados por este grupo de investigadores o estos dos investigadores. Como anteriormente, esta técnica es una técnica de terapia manual y por ende tiene muchos fundamentos en bases biomecánicas, anatómicas y fisiológicas como muchas otras intervenciones en fisioterapia. Sin embargo, esta tiene unos principios característicos que los vamos a describir a continuación. Estos principios serían la clasificación de superficies articulares, ahorita lo nombraremos, tiene una clasificación diferente a la que normalmente manejamos o otro tipo de clasificación, al igual que los tipos de articulaciones que podemos encontrar. También uno de esos principios importantísimo es los planos, ejes y plano de tratamiento, este último diseñado por Kaltenburg, mencionado anteriormente, el posicionamiento tridimensional de las articulaciones, que también lo veremos a continuación, y lo que serían los movimientos óseos y articulares. Principios, o los dos primeros conceptos a entender para comprender esta técnica: las superficies articulares y lo que serían los tipos de articulaciones. No los vamos a estudiar como normalmente los estudiamos, vamos a estudiarlos por la clasificación de McConnell, según refiere el mismo autor que lo realizó, que es Kaltenburg. En este caso, la clasificación de McConnell presenta dos tipos de superficies articulares: las ovoideas y las sellares. Las ovoideas son aquellas que tienen forma de huevo o de cáscara de huevo incompleta, y las sellares son aquellas que presentan forma de encaje recíproco, de silla de montar. Estas dos predisponen a lo que serían los tipos diferentes de articulaciones, que son 4, o él los divide, el mismo autor los divide en 4. Lo que serían las ovoideas inalteradas, como el hombro, que presenta 3 ejes de libertad de movimiento; las ovoideas alteradas, que presentan 2 ejes, y un ejemplo de esta sería la articulación metacarpofalángica; y tendríamos la sellar inalterada, aquella, por ejemplo, la trapecio metacarpiana, que presenta 2 ejes de libertad de movimiento; y la sellar alterada, en este caso sería la interfalángica, que presenta un eje de libertad de movimiento, interfalángica distal o próxima, indiferentemente. Los conceptos necesarios para entender esta técnica son los planos anatómicos, los ejes anatómicos y el plano de tratamiento. Los planos anatómicos son aquellas líneas imaginarias que dividen a nuestro cuerpo en regiones. En este caso principalmente tenemos 3 y lo podemos utilizar tanto para el estudio como para la comprensión del movimiento que se realiza. En este caso, como había mencionado anteriormente, tenemos 3: el sagital, que divide el cuerpo en una mitad izquierda y una mitad derecha; el frontal, que divide el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior, o una mitad ventral y una mitad dorsal; y el transverso, que divide el cuerpo en una mitad superior y una mitad inferior. Estos planos presentan, o se les incluye para su estudio, un eje que es perpendicular al mismo y atraviesa el centro de ellos, o para el estudio sobre todo en los movimientos articulares, atraviesa el centro o donde correspondería el eje de movimiento rotacional. Eso lo explicaremos más adelante de todas formas. En principio, para el plano sagital tenemos un eje latero-lateral, para el plano frontal tenemos un eje antero-posterior y para el plano transverso tenemos un eje longitudinal. Ahora bien, ya comprendidos estos dos, vamos a intentar explicar lo que sería el plano de tratamiento y el eje de la articulación. El plano de tratamiento se define como el plano oblicuo que corresponde
el plano oblicuo que interpone al eje de rotación articular ubicado en la cara cóncava de una articulación. Normalmente siempre el plano de tratamiento se va a encontrar en la porción cóncava de una articulación o de sus superficies articulares. Sabemos que normalmente presentamos una convexidad contra una concavidad. El plano de tratamiento se encontraría en esta área sin cambiarse de uno para el otro. Y es necesario comprenderlo y saberlo para siguientes intervenciones que se van a realizar o para realizar intervenciones con esta técnica. Posicionamiento tridimensional de la articulación. En este caso, el posicionamiento tridimensional me habla de cómo está esa articulación en el espacio y en relación al resto de estructuras de mi cuerpo. O sea, dónde estaría posicionada, valga la redundancia. Y esto va a influir de forma directa en el grado de tensión que se le está generando a esa articulación o el grado de tensión que tienen sus estructuras o las estructuras que componen a dicha articulación. Vamos a encontrar cuatro criterios o cuatro formas de posicionar o que podemos encontrar posicionada una articulación. Tendríamos la posición 0, la cual se realiza principalmente o se utiliza como concepto para realizar lo que sería la evaluaciones de arcos de movimiento o de movimientos óptimos. Ejemplo, cuando queremos evaluar una abducción, partimos de una posición 0 de abducción. Un punto donde yo reconozco que no se ha desplazado la articulación en ese arco total que puede generar, para así yo hacer mi medición lo más precisa posible. Tendríamos luego la posición en reposo. La posición en reposo es la que más debemos aprovechar, sobre todo a la hora de aplicar esta técnica, debido a que es la posición donde la articulación presenta menos tensiones y menos carga. Esta posición es variable según la articulación que tratemos, pero se puede conseguir o se puede ubicar, se puede determinar gracias a tracción que vamos a generar nosotros de forma externa, o sea, yo se la genero a la articulación del paciente, tracción en diferentes posiciones de su articulación. En el punto donde yo pueda realizar una tracción con menos resistencia o sintiendo menos resistencia, se denomina que ese es el punto donde hay menos tensión en la articulación. También tenemos lo que sería el posicionamiento en reposo actual. Es aquel sitio o aquella posición de la articulación donde el paciente refiere menos sintomatología, en este caso dolor, y la articulación se encuentra en la menor tensión posible. También tendríamos lo que sería la posición de bloqueo, que es aquella donde ambas superficies articulares se encuentran lo más unidas posible. No permiten movimiento de deslizamiento y hay una coaptación completa, o sea, hay un estrés influido en ambas superficies articulares. Conceptos más importantes para el entendimiento de esta técnica serían los movimientos óseos y los movimientos articulares, o osteocinemáticos y artrocinemáticos. Es importante saber que al generar uno, generaremos ambos, principalmente los óseos. Los movimientos óseos van a generar los movimientos artrocinemáticos aun cuando no los podamos percibir. Vamos a definir un poco lo que sería cada uno. Movimientos osteocinemáticos son aquellos movimientos observables a simple vista, los que corresponden a la movilización o al movimiento de las palancas óseas de nuestro cuerpo. Mientras tanto, los artrocinemáticos son aquellos que ocurren adentro de la articulación, dentro de esas superficies articulares o de esos componentes interarticulares. Ahora bien, los movimientos osteocinemáticos se pueden dividir en dos: los rotacionales y los de traslación. Los rotacionales son aquellos responsables o son los que nos permiten, mediante un eje y una fuerza angular y un movimiento que seguirá esta forma angular, realizar los movimientos variados o los movimientos anatómicos tales como la rotación, la extensión, la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, rotación externa y rotación interna, como ya sabemos. Los de traslación son los más interesantes para esta técnica, son aquellos donde ocurre un desplazamiento lineal, rectilíneo, de lo que sería el segmento óseo con respecto al otro. En este caso puede haber un alejamiento o un acercamiento de esos segmentos óseos.
pero como mencionamos anteriormente, es una fuerza rectilínea. Este movimiento no se puede realizar de forma voluntaria, debe ser realizado por una fuerza externa, ya sea el fisioterapeuta interviniendo o algún agente mecánico externo. Estos, por lo menos, estos movimientos osteocinemáticos van a generar una respuesta de movimientos artrocinemáticos en función de cada uno. Ejemplo, los movimientos de rotación generan componentes de rodamiento-deslizamiento dentro de la articulación, mientras que los movimientos de traslación ósea corresponden a movimientos artrocinemáticos de tracción, compresión y deslizamiento traccional. Deslizamiento traslatorio, disculpe. Rodamiento-deslizamiento. Esto corresponde a dos movimientos separados que se dan unísonos o se dan en diferentes proporciones en las articulaciones de nuestro cuerpo. ¿Ya entendieron el porqué? Las articulaciones realizan movimiento tanto de rodamiento como de deslizamiento. Sin embargo, en función de la congruencia que tenga la articulación, va a presentarse más uno que otro. Los movimientos de rodamiento se definen como el contacto de nuevos puntos de los puntos de una superficie o de los nuevos puntos de una superficie con nuevos puntos de la otra superficie. En este caso sería de esta forma una representación, o como está en la imagen, una oruga de un tanque. Hay un nuevo punto en la superficie de la oruga, un nuevo punto en la tierra, hay contacto nuevo, y así constantemente para hacer el desplazamiento de lo que sería el vehículo. Ocurre lo mismo en las articulaciones, principalmente en aquellas que no son congruentes, donde hay un contacto de nuevos puntos con otros puntos nuevos de la otra superficie. Mientras tanto, el deslizamiento sería el contacto de un mismo punto con uno o con varios puntos de la otra superficie. Un patinaje de hielo, principalmente, entendamos que el patín es un solo punto y se desplaza, se desliza a lo largo de toda esa pista de hielo. Sería la representación gráfica. Este se da principalmente en las articulaciones que son congruentes, o hasta inclusive en las planas. ¿Qué ocurre? A nivel de nuestro cuerpo no hay articulaciones completamente congruentes y no hay articulaciones completamente incongruentes. Siempre hay disposiciones diferentes, biológicas, porque es la vida, es así. Y no vas a encontrar un solo componente de estos dos puro. Siempre van a estar asociados. Sin embargo, en mayor o en menor medida, dependiendo de la articulación que estemos hablando. Ahora hablemos de la dirección, que es importante, y luego más adelante hablaremos de una ley que nos va a explicar y vamos a poder entender mejor cómo determinar esta dirección. Pero en principio, se dice que los movimientos de rodamiento se desplazan en la misma dirección que el segmento óseo que los realiza. Un ejemplo, tendría mi palanca ósea, tendría mi estructura esférica que va a realizar el rodamiento, tendría mi cavidad. Aquí vemos que estoy rodando en la misma dirección que lo que sería la palanca ósea. En este caso, hay un ascenso de mi palanca ósea, hay un ascenso o hay un movimiento de rodamiento hacia arriba. Mientras tanto, el deslizamiento va a depender del segmento que se esté moviendo. Si mi segmento es cóncavo o si mi segmento es convexo a la hora de moverse. En este caso, rápidamente, más adelante lo vamos a explicar mejor, pero cumple con la ley cóncavo-convexa. Mi ley cóncavo-convexa indica que si el segmento que se mueve es cóncavo, el deslizamiento se va a dar en la misma dirección que el rodamiento, en la misma dirección que la palanca ósea, en este caso ascendiendo. Mientras tanto, indica que si el segmento que se mueve es convexo, va a haber un movimiento en sentido contrario. Si lo podemos observar, mientras el hombro, bueno, mi descripción del hombro muy gráfica, moviliza o intenta rodar hacia arriba, al mismo tiempo va a deslizar al sentido contrario. Esto es lo que se define, más adelante lo veremos, la ley cóncavo-convexa, y nos ayuda a determinar el movimiento de deslizamiento. Es importante saber que patológicamente hablando, el principal movimiento que se pierde de estos dos es el deslizamiento, y esto puede predisponer a una sobrecarga en la superficie articular receptora,
por rodamiento exacerbado y por compresión mantenida en un solo punto de esta, lo cual puede generar alteraciones tales como la degeneración o inclusive la lesión del cartílago articular en ese punto. Y lo que sería el juego articular. Juego articular es el nombre que recibe lo que conocemos como movimientos accesorios de una articulación, los cuales se dan al momento en que el segmento óseo realiza un movimiento de traslación, que recordemos tiene que ser externo, no puede ser voluntario, o normalmente no es voluntario. En principio tenemos tres movimientos, lo que sería la tracción, que es el alejamiento, disculpen, de las superficies articulares, valga la redundancia, la articulación, lo que sería la compresión, que sería el acercamiento de ambas superficies articulares, y el deslizamiento traslatorio, el cual es el deslizamiento que se da tras una pequeña traslación, o sea, una tracción, disculpen. Luego te permitiría cierta libertad de movimientos de deslizamiento con diferentes direcciones en función de la articulación, se denominan de esta forma, de deslizamiento. Incluso le llegan a decir nada más de deslizamiento sin el traslatorio. Estos movimientos nos permiten varias cosas a la hora de la técnica. Los movimientos de tracción permiten liberar espacio y veremos que cumplen una función muy importante para lo que sería el tratamiento propiamente dicho de la articulación. La compresión contribuye a, sobre todo, evaluación, test de diferente índole que presenta el mismo método, que lo veremos más adelante, y también a estímulos propioceptivos propios y a observación o a determinación de posibles lesiones que pueda haber en la articulación. Y por último, el deslizamiento traslatorio permite la evaluación de sitios de restricción de deslizamiento de nuestro segmento articular, que posteriormente vamos a observar y vamos a nombrar cómo se realiza lo que sería la intervención en estos casos. Vamos a hablar ahora de cómo yo los aplico o cómo yo puedo observar su aplicación. Comenzaríamos con entender y buscar determinar cuál sería el movimiento de deslizamiento limitado en la articulación objetivo que estoy tratando. En este caso existen dos métodos para poder determinarlo. Uno sería el método directo o el test de deslizamiento, y otro sería la regla cóncava convexa, que lo llaman método indirecto. En este caso, el método directo buscará realizar lo que mencionamos anteriormente, un deslizamiento traslatorio, y mediante la pericia del fisioterapeuta y la sensibilidad que permita realizando los movimientos de deslizamiento, observar o determinar, sentir cuál es el que está restringido en su amplitud. Sin embargo, esta técnica puede ser muy difícil para fisioterapeutas que estén comenzando o para cuando el paciente no tolera el dolor por la intervención. En este caso, podemos usar la regla cóncava convexa. La regla cóncava convexa, mencionada anteriormente, me indica en función de qué tipo de articulación se me está presentando o cómo es su superficie, determinar hacia qué lado estaría deslizando. Hacemos una refrescada rápida. En el caso del que segmento móvil sea el que se desplace y en el caso del que segmento móvil sea el cóncavo, se realizará un deslizamiento en la misma dirección del movimiento de la palanca ósea. Mientras tanto, si es un segmento convexo el que se está desplazando, se realizará un movimiento de deslizamiento contrario al movimiento de la palanca ósea. Esto sería la forma de determinar hacia qué dirección estaría limitada los movimientos de deslizamiento de la articulación que quiero tratar. De movimiento traslatorio posible o los grados de movimiento traslatorio posible que son aprovechados en la técnica, en la intervención. En este caso lo podemos dividir en tres componentes principales o en tres grados, 1, 2 y 3. El primer grado o el soltar consiste en simple y llanamente la aplicación de fuerza sobre el segmento. Se pierde de forma inmediata y casi imperceptible sin necesidad de mucha resistencia. Sería el estado o el comienzo de
la distensión de los componentes extracapsulares o extraarticulares, vamos a decirlo de esta forma. Luego vendría el grado 2, que sería ya el SLAC, la pérdida del SLAC, y luego lo que sería el primer tope o la primera parada. El SLAC es un término que se usaba en la marina, o sea, en el arte de la navegación, para determinar la distensión que había en la cuerda que amarraba los mástiles de los barcos hacia los muelles. El SLAC entonces sería un estado de distensión de las estructuras periarticulares que va siendo o se va perdiendo constantemente. Yo voy traccionando. Sin embargo, no hay un aumento repentino de mi resistencia. Mi resistencia es mínima y este componente se va perdiendo hasta que llego a la pérdida del SLAC, que es esta segunda fase de la grado 2, en el cual ya tengo una tensión en todos los componentes periarticulares. Sin embargo, puede seguir habiendo un desplazamiento hasta llegar a mi zona final, que se llama también la zona de transición, que sería la primera parada. Esta primera parada es en la cual encuentro un tope rígido de resistencia, un tope de resistencia que me impide seguir con mi movimiento de traslación. Aquí pasaríamos a lo que sería el grado 3, que sería ya la puesta en tensión o la elongación de esas estructuras periarticulares mediante un incremento de la resistencia y un desplazamiento muy mínimo de ellas. Esta es la más delicada, hay que tener un conocimiento preciso de qué encuentro y qué quiero buscar, qué quiero obtener con la realización de esta técnica, y es aquí donde yo también puedo determinar variables importantes y realizar ciertas intervenciones terapéuticas. De la patología del paciente o de la patología que me presente esta articulación, puedo encontrar estos periodos mencionados de traslación alterados. Puedo encontrarlos reducidos, generándome o dándome como idea una hipomovilidad articular, y también puedo encontrarlos aumentados, teniendo una hipermovilidad articular. En este caso hay que tener especial cuidado en ambos y en la determinación de cuándo encontrarnos con uno, cuándo encontrarnos con otro. Para esto hay que desarrollar importantemente la sensibilidad ante lo que sería el movimiento de traslación. Me ayudan a mí en mi intervención o con qué objetivos yo los puedo realizar. El grado 1 tenemos que puedes liberar compresiones y aliviar dolor por esto mismo, por la liberación de compresiones que se genera al yo producir una pequeña fuerza en estas estructuras. También me sirve como método de evaluación, o parto desde este punto como método de evaluación para mis movimientos de deslizamiento traslacionales. En el grado 2 tendríamos lo que también sería el alivio del dolor en la zona de SLAC. Por esto mismo reduzco compresión en estructuras que puedan ser irritadas y también proporciono o produzco lo que sería tensión o cambios en la tensión, en la percepción de tensión de mecanorreceptores ubicados en las cápsulas y ligamentos periarticulares que promueven inhibición de los mecanismos nociceptivos. Además de que me ayuda a mi exploración también en la determinación de la hipo o la hipermovilidad en función de cuánto tiempo o cómo percibo ese SLAC de mi articulación. Ya pasando en el grado 2, también esta fuerza, esta tensión o un objetivo que yo puedo seguir o que me permite la aplicación del grado 2 del movimiento de traslación sería lo que es el promover trofismo articular y promover mantenimiento o mejoría de rangos articulares por descoaptación de estas estructuras, mejor irrigación sanguínea, mejor proceso de nutrición por este mismo proceso de descoaptación, de tensión, de nueva irrigación y de nueva producción de líquido sinovial. Y ya pasando a lo que sería el grado 3, se puede realizar una exploración del end feeling, se usa principalmente para esto, para ver qué tejido es exactamente en función de la sensación final que me da, lo explicaremos al final,
que me está limitando el movimiento. También puede utilizarse para aumentar lo que sería la distensibilidad de tejidos acortados y para la evaluación para el tratamiento directamente del punto de deslizamiento restringido. En este caso yo tengo que realizar una traslación. Si yo encuentro un deslizamiento restringido, mediante mi evaluación debo realizar una traslación en tercer grado para promover la recuperación del deslizamiento en esa misma dirección. El autor el autor menciona un plan de evaluación completo, el cual utiliza ya técnicas conocidas anteriormente o que se utilizan en la intervención general, digámoslo así, porque sabemos que la intervención manual se considera inclusive una especialidad. Sin embargo, la técnica de por sí tiene composiciones especiales o tiene particularidades especiales que ya hemos podido observar a lo largo de toda la presentación. En este caso, disculpen, uno de estos test sería el test de deslizamiento nombrado anteriormente. El test de compresión y de tracción, consiste en realizar compresiones en una articulación o tracciones en una articulación y observar la sintomatología del paciente. Si hay una tracción y mejora, se puede considerar que hay un problema articular, y lo mismo si hay una compresión y empeora, puedo sospechar de una lesión articular directa. También mediante la tracción me habla y me predispone a saber que esta técnica de intervención puede ser óptima para este paciente. También la tracción me ayuda a determinar posiciones de reposo buenas o posiciones de reposo propias del paciente, cosa que no mencioné antes. ¿Por qué debería buscarlas si decimos que cada articulación tiene la suya propia? Si hay esquemas de posiciones en reposo de cada articulación, pero varían en función de cada paciente, así que siempre debo estar confirmando que esta sea la posición de reposo óptima. Tendríamos lo que sería la sensación final y lo que sería el test o la sensación final. Vamos a explicar un poquito. El end feel, también denominado, existen tres tipos: duro, rígido y blando, que se denomina o se habla de que cada uno corresponde a un tejido diferente. El duro principalmente corresponde a tejido óseo y habla de que algo rígido, duro, está limitando la movilización de mi tejido o de mi segmento. Estaría el rígido, el cual se relaciona a un componente articular, ligamentoso, de cápsula, el cual detiene de forma dura también como lo anterior, pero se denomina o se describe como elástico, un poquito elástico. Y blando, el cual es un fin que puedo sentir, mas no es tan duro como el anterior y permite desplazamientos lentos si me mantengo en él de una forma fácil. Se relaciona a componentes musculares que son los que me están limitando el movimiento. Ya por último tendrían los test de juego articular o la evaluación de juego articular, la cual la puedo realizar con fijación o sin fijación para observar cómo se desplaza mi segmento y cómo llego a esa primera parada, para determinar, como ya dijimos, la hipo o la hipermovilidad. Como dije, se puede realizar sin fijación o con fijación. Dependiendo de mis objetivos, sin fijación lo puedo realizar con un fin más funcional para determinar cómo se comporta esa articulación, porque no siempre, no es su característica común estar fijada. Mientras tanto, con fijación puedo corroborar mi diagnóstico anterior y determinar que de verdad tenemos un problema articular que nos está restringiendo su movilidad en el juego articular. Espero que les haya gustado. Eso fue todo.